y descentralizada de las políticas educativas, donde justamente se va a hablar sobre cuáles son las oportunidades y desafíos de gestionar territorial y descentralizadamente los servicios educativos en este contexto actual. En este conversatorio participarán docentes y destacados especialistas en el tema. Antes de iniciar con el evento, recordarles a todos los asistentes, participantes, que pueden realizar sus consultas mediante el chat grupal, que está en la parte inferior de la plataforma, y estas serán respondidas durante el evento. Bueno, sin más, le voy a dar pase a Patricia Correa, que es coordinadora académica del programa de especialización, educadora peruana, con experiencia en políticas educativas, en temas de descentralización y territorio. Además, ha sido jefa de la Oficina de Coordinación Regional del Ministerio de Educación y actualmente también se desempeña como especialista de educación de la Oficina de la UNESCO en Perú. Adelante, profesora. Muchas gracias, Mariela. Agradecer a todos por haber aceptado también participar de este conversatorio, que además consideramos que es una gran oportunidad para traer a la agenda educativa temas que hoy pueden definir y mejorar la gestión pública y por lo tanto garantizar mejores servicios educativos en el país. Yo quiero además avanzar en presentar y agradecer a todos a los docentes participantes que hoy me acompañan y a los gestores públicos que también han aceptado compartir sus experiencias. En un contexto tan retador como el actual, requerimos identificar oportunidades y desafíos para garantizar el derecho a la educación de todas las personas desde una gestión territorial y descentralizada. Para compartir con nosotros sus experiencias está la maestra Elba Muñoz, está Lourdes Vigil, Oster Paredes, ahora voy a pasar a presentar con detalle, y los docentes del programa que hoy están con nosotros son José Carlos Vera, Patricia Andrade y José Luis Gargurevich. Bien, vamos a dialogar, queremos que esto sea un diálogo a partir de algunas preguntas motivadoras que además también puedan permitir a todos ustedes que están participando en este conversatorio plantear también sus preguntas. En primer lugar, vamos a tener un primer bloque en la que nuestros gestores públicos, desde su propia experiencia, van a contarnos cuáles son además esos desafíos que han identificado en su experiencia en el contexto de pandemia. Y a propósito, ahora de vuelta a la presencialidad, hoy tenemos un anuncio de una vuelta de la eliminación del metro de distancia y por lo tanto el retorno a un aforo del 100% en las escuelas, lo que ya también significa algunos desafíos adicionales, pero es una buena noticia. Quiero entonces, en primer lugar, en esta primera parte, invitar a nuestros tres gestores públicos. Elba Muñoz, ella es exdirectora de la UGEL 5 de Lima Metropolitana. La UGEL con mayor población estudiantil y con datos además importantes que ella nos contará que caracterizan a un territorio en Lima y que tiene desafíos específicos. También estará con nosotros en este primer bloque Lourdes Vigil. Ella es directora regional de educación de Apurímac. Sin embargo, ella viene con mucha experiencia también, no solo en la región Apurímac, sino también en la región Ica, además de haber sido directora del Instituto Superior Pedagógico Juan 23 de Ica. Y está con nosotros también en este bloque Oster Paredes, que es el actual gerente regional de Educación de la Libertad. Él también con mucha experiencia en la gestión pública y que hoy va a compartir con nosotros también su experiencia, identificación y desafíos de lo que su propia vivencia como gestor público plantea. Entonces, este primer bloque yo quisiera plantear algunas preguntas que puedan orientar esta primera participación. Cada uno de ustedes va a tener más o menos entre 7 a 8 minutos, con lo cual una capacidad también de síntesis. Y quisiera ahora más bien plantearles a ustedes, considerando el actual contexto de pandemia, y por lo tanto también haber experimentado el inicio de una educación remota, la planificación a un retorno a la presencialidad y ahora un 100% también de presencialidad, desde sus experiencias, ¿qué desafíos tuvieron que afrontar para garantizar los servicios educativos?
Y nos gustaría además que puedan poner 2 o 3 ejemplos que puedan graficar estos desafíos. Me gustaría, Elba, tú desde Lima Metropolitana y desde la UGEL 5, en la que has sido directora cuando se inició la pandemia, ¿cuáles consideras que son estos desafíos que afrontaste? Bueno, buenas tardes. Respiro hondo porque fue una experiencia en un momento muy difícil, muy difícil. Para poner en contexto, cuando hablamos del UGEL 5, estamos hablando de un UGEL que tiene, pensarían, ¿no? San Juan del Lurigancho y el Agustino, pero atendemos a una población física de habitantes de más de 1 millón de personas. El problema principal que la educación pública no puede coberturar toda la necesidad de la UGEL. Y también colindamos con Lima provincia, en lo que es la zona de Jicamarca. El primer desafío fue la matrícula. La matrícula, ¿por qué? San Juan de Lurigancho tiene 246 escuelas físicas. De esas 246 escuelas, casi un 40% están en estado grave, muy grave, y no deberían funcionar. Entonces, teníamos eso, aparte de la educación privada, que ocupa casi más del 50% de la oferta educativa de la UGEL, una educación privada muy precaria, o sea, de pensiones en esa época de 80, 100 soles, 120, hasta pensiones de 650. Estamos hablando del inicio de la pandemia. Entonces, padres de familia que no podían cubrir los costos y la falta de oferta pública por parte de nosotros. O sea, la matrícula fue el mayor desafío. ¿Dónde poder trabajar con esos chicos? A eso júntenle la conectividad. San Juan de Lurigancho tiene zonas en las cuales no ingresa el internet. Fibra óptica, estamos hablando del año 2020, ni siquiera la UGEL lo tenía. La propia UGEL tenía problemas de conectividad. Estamos hablando de la UGEL ubicada en Caja de Agua, al circundante con el centro de Lima. Lo único que nos separa es el túnel Santa Rosa. No había conectividad, zonas donde no existía ingreso a internet. Por ejemplo, la zona del penal, de los penales no hay internet. Escuelas públicas que no tenían tampoco internet que permitiera trabajar a los profesores. Aparte, estudiantes que no tenían computadoras, no tenían laptops, no tenían celulares, utilizaban el celular solamente para Facebook, para chatear y conversar, pero no como una actividad educativa. El siguiente desafío, aparte de la infraestructura, la matrícula, la infraestructura, los decesos. O sea, al comienzo de la pandemia, nuestros directores de instituciones educativas comenzaron a fallecer. O sea, en la semana me mandaban las esquelas de 1, 2 a 3, llegó un momento en que me venían 5 fallecidos. Entonces, las escuelas perdían el líder, que es el director, y conseguir otra persona. No querían asumir los demás docentes cargos directivos. Otro desafío, la escasez o casi nulidad de personal administrativo en las escuelas. O sea, San Juan de Lurigancho tiene un déficit muy fuerte. La UGEL 5 tiene un déficit muy fuerte de personal administrativo, considerando secretarias, considerando oficinistas, personal de limpieza, personal de portería. Tenemos directores que ellos hacen el trabajo, o sea, son secretarias, hacen limpieza, hacen portería. Entonces, si en una situación normal eso se podía, entre comillas, poder manejar con algún padre de familia, etcétera, en una situación de pandemia y en un entorno delincuencial, al mes nos vaciaron un CEPRO, se llevaron todas las máquinas de coser, las máquinas de tejer, y la presión de nuestros colegas, ¿no? ¿Qué cosa hace el UGEL para conseguir
mayor personal, para conseguir también el acceso médico. ¿Por qué? Porque los docentes y los directores exigían que el UGEL hiciera un seguimiento médico al personal que estaba muy enfermo. Porque la pandemia en San Juan de Lurigancho fue muy, muy fuerte. En la misma sede del UGEL, el día que se cerró, que ingresamos ¿cómo les puedo decir? A esta invernación, ese día estábamos fumigando porque ya teníamos una alerta de COVID. Y 2 días antes, estamos hablando un jueves, un miércoles, nos llega la noticia que había un caso de COVID en una institución educativa de un personal administrativo que había venido del extranjero. Tuvimos que fumigar y todo eso en reserva para no causar pánico, porque la desinformación y el corre había generado en la propia sede del UGEL. Ellos ya se habían enterado de que se estaba fumigando colegios. Y encima la propia sede tenía también una alerta de una abogada que salió en medios de comunicación que había venido de Italia. Entonces, en esa situación tuvimos que trabajar personal del UGEL sin computadoras tampoco y sin conexión, que tenía que seguir realizando el trabajo común y corriente de licencias, de adjudicaciones, de ingreso de expedientes. Y eso es el panorama general en que tuvimos que pasar y establecer el trabajo en UGEL. Gracias, Selva. Mira, nos estás narrando algo que probablemente no está escrito, no digamos, no está sistematizado, pero que se tuvo que responder desde la gestión inmediatamente a una emergencia como la que hemos tenido al frente. Y estamos hablando de un territorio de Lima metropolitana, ¿no? Donde, digamos, aparentemente tenemos todos los accesos y las facilidades. Y aún así, los desafíos que estás planteando creo que dan cuenta de lo que se vivió. Luego veremos qué podemos plantear también. Y sabemos que tú lograste además, luego de eso, responder también a todo eso que nos estás planteando para tratar de garantizar justamente los servicios educativos. Gracias, Selva. Creo que en esta primera parte dejamos ahí todo lo que nos pones en la mesa para luego comentarlos. Y Oster, en Trujillo, en La Libertad, una región además diversa, que tiene ruralidad y tiene también urbanidad. ¿Cuáles son esos desafíos que tú has identificado? Y me gustaría que puedas también plantearnos los desafíos hoy, pensando un poco no solamente en cómo se inició la pandemia, sino lo que hoy tienes al frente, ¿no? Que es para nosotros también el retorno a la presencialidad como propósito nacional. ¿Cómo lo estás planteando? ¿Cómo lo has vivido? Oster. Al parecer te hemos perdido un rato, se ha congelado, ¿sí? Entonces vamos a Purímac, Lourdes. Nos vamos a Purímac también a un territorio, Lourdes, tú desde como directora regional de educación de Apurímac, también cómo estás identificando estos desafíos en un contexto altamente rural, ¿no? Buenas noches a todas y a todos. Sí, a mí me vas a tener que cortar. Tengo 3 desafíos que los tengo mapeados para comentarles en el marco del retorno a la presencialidad. Seguramente que estos desafíos empezaron entre noviembre y diciembre del 2021, porque desde el 2022, enero, ya teníamos que tomar acciones concretas. El primer desafío que tiene que ver con la vida era definitivamente el tener que hacer un balance entre la salud en la escuela y el contexto político, ¿no? Es más fácil cuando desde el contexto político tenemos bien claros los lineamientos y podemos nosotros ajustarnos a ellos, pero a veces la racionalidad que tenemos desde las regiones
Creemos que deberían haberse tomado algunas medidas desde el ministerio, ¿qué digo desde el ministerio? Desde la PCM, ¿no? Como por ejemplo el decreto que sacaron, el 016 de la PCM, que daba algunos lineamientos que nos entusiasmaban para ver cómo vamos a empezar esta presencialidad. En este caso, el tema principal, claro, es la vacunación, ¿no? Nosotros teníamos claro que si teníamos una buena cantidad de estudiantes vacunados, todos los protocolos podían ajustarse un poco más y podíamos garantizar la presencialidad, que ese era punto principal, presencialidad, ese era el reto, el desafío sobre todo. Entonces, enfrentábamos que nosotros tenemos realmente un 75% de personas bilingües que conllevan una cosmovisión diferente. Y esta cosmovisión no necesariamente está engarzada con la dinámica de una científica que refiere a hacerse vacunaciones. Había que hacer un trabajo y sabemos que en la cosmovisión andina el trabajo no es personal, es con la comunidad. Aquí se trabaja con la comunidad. Si nosotros hablamos con el líder comunal, con la familia, con el AYU, tenemos posibilidades de éxito. Ahí había un tema fuerte que trabajar para la vacunación. Además, como también estamos en una zona rural, hay una influencia religiosa evangélica muy fuerte y una tendencia a no a la vacunación. Y si el mensaje político no es claro, nos generaba, pues, si no nos dice el mensaje político que era importante vacunarnos, era difícil trabajar. Así que tuvimos que trabajar en forma articulada con el sector educación, con la DIRESA, con la DISA. Hicimos un evento apoteósico para nosotros, fue un MUNI educativo que fue buenísimo, que consiguió congregar a diferentes sectores y trabajábamos en el mismo idioma para vacunación. Hoy nos sentimos bastante satisfechos con los resultados, entre ellos, por ejemplo, tenemos en la población de 5 a 11 años, ya a estas alturas el 60% está vacunado y para nuestra realidad eso es bastante, eso es bastante. Los adolescentes de 12 a 17 años están en un 88% en su primera dosis, están progresivamente avanzando su segunda dosis en estos adolescentes al 66% y los pequeñines al 31%. Para nosotros es bueno, ahora tenemos hasta un orgullo, vamos a las escuelas y los niños te dicen, yo me vacuné, yo ya tengo 2 vacunas y creemos que ya estamos impactando en la familia. Nos agrada mucho los últimos aportes que nos dicen que ya vamos a tener el tema de distanciamiento fuera del protocolo, porque eso ya nos garantiza el 100%. Comentarles que en nuestra región el 85% contaba con condiciones para presencialidad, así lo hemos declarado, porque la cantidad de estudiantes no pasaban de 12 estudiantes en aula, 12, 14, 8, y solamente nuestra preocupación era ese 15% por el que hemos y seguimos trabajando y nos hemos movilizado con la W y la WM, ventilación, vacunación, mascarillas y las manos limpias. Mi segundo desafío, ya te dije, Pati, me tienes que avisar. Vamos bien. En el marco. Sí, vamos Todavía bien. me queda. Tenemos el tema de que enfrentamos hoy nuevos ecosistemas. Por más que hemos buscado la presencialidad, no podemos negar que los docentes rurales o urbanos no pueden olvidar lo mucho o poco que aprendieron con el uso de la tecnología y nuestros estudiantes tampoco. Así que definitivamente, y para mostrar y enfatizar lo siguiente, cuando Aprendo en Casa, el primer año trabajaba, no tenían tabletas, la radio y la televisión tenían un impacto. Pero en los últimos estudios que nosotros hicimos al interior, la televisión bajó en primaria al uso al 13%, o sea, usaban 25% la televisión de Aprendo en Casa y el año pasado bajó al 13%. En secundaria utilizaban el 37% y bajó al 8%. Entonces, nosotros observamos que los recursos de radio y televisión bajaron y lo que es tabletas en secundaria se empezó a usar al 27%, lo que no se usaba, en primaria obvio un poco menos, y también aprendieron a utilizar las plataformas en el segundo año. Eso ya no puede retroceder, son nuevos ecosistemas de aprendizaje, los estudiantes aprendieron también a trabajar el autoaprendizaje y la familia se integró. Estas nuevas formas
cambian los nuevos ecosistemas y ahora sí tenemos que prestar atención de cómo trabajamos en estas nuevas escuelas, tanto rurales como urbanas. Eso quiere decir que en mi agenda sigue la implementación del equipamiento tecnológico, ¿no? Y también la capacitación en ese tema, no queda de lado. Y el tercer desafío es, por supuesto, quizás el eje de toda nuestra plática, que es el aprendizaje, ¿no? Que hemos encontrado, definitivamente teníamos que empezar con el abordaje socioemocional. Ya desde el año pasado decidimos trabajar el abordaje socioemocional desde la neurociencia, y sí nos gustó mucho el impacto que le causó al docente, ¿no? Porque empezó a entender cómo funciona el cerebro y lo importante de la parte emotiva, del sueño, de la motivación, de la atención, de la alimentación, del deporte, de la oxigenación, y todos esos factores realmente capacitamos más o menos a 200 docentes, ellos están haciendo efecto multiplicador. Este año pensamos trabajar un poco más desde ese punto el aspecto socioemocional. Ciertamente hay un programa desde el Ministerio de Convivencia que también complementa la intervención. Y claro, teníamos que llegar a los aprendizajes fundamentales. Sí creemos que aquí la brecha de los aprendizajes fundamentales, que son los que evaluamos en la ESE también, que tiene que ver con comunicación y matemática, se acrecentaron. Nos hemos atrevido a sistematizar las evaluaciones que se tomaban desde el Ministerio. La evaluación diagnóstica la hemos sistematizado, aplicamos nuevamente los instrumentos a fin de año. Hago mi paréntesis con el apoyo de las Bambas, sinceramente, y nos permitió tener algunas cifras bastante parecidas a las de la ESE, lo que nos permite validar que fue bueno el recojo de la información, y lamentablemente la brecha se acrecentó y tenemos el reto, estamos intentando, eso sí desde la región, formular una propuesta de recuperación de esas competencias fundamentales, porque sin ellas no se pueden trabajar las otras competencias, ¿no? Estos son los 3 desafíos que estamos mapeando y que seguimos trabajando y mirando de qué manera lo hacemos más pertinente. Bien, Lourdes, nos estás dejando además claramente marcado cómo desde un territorio como Apurímac, el componente comunal en términos de lo intersectorial con salud, el trabajo articulado, permiten avanzar en estos logros, ¿no? Gracias, creo que estás además reforzando también esta idea que nos traía Elba de salud, y lo de aprendizajes y la conectividad. Bueno, ahí tenemos desafíos que hoy ya se han instalado y necesitamos también responder desde la gestión pública. Hemos perdido a Oster temporalmente, esperemos que se reintegre, pero aprovechemos ahora para pasar a mantenernos en este primer bloque con nuestros docentes del programa, con la misma pregunta. Creo que los casos que nos han planteado tanto Elba como Lourdes nos están dejando también a nosotros una lectura desde las políticas públicas. Empecemos, José Carlos, desde las experiencias compartidas, tanto por Lourdes como Elba, y en el marco de este retorno a la presencialidad, que se ha constituido en el gran desafío, ¿qué desafíos identificas tú desde las políticas públicas para garantizar servicios educativos de calidad que se gestionen además territorial y descentralizadamente? Hola Pati, ¿qué tal? Un gusto poder compartir contigo y con la mesa. Un saludo a Elba, a Lourdes, a José Luis, a Patricia, y gracias por la oportunidad de poder compartir con todos. Creo que es clave lo que estamos conversando y de lo que nos comentan tanto Elba como Lourdes, y además con quienes compartimos momentos muy complicados tanto al inicio de la pandemia como más adelante. Creo que hay algunos elementos interesantes. Elba nos ha hablado de la demanda, de la dinámica de su territorio, nos ha caracterizado un poco su territorio, nos ha hablado de la demanda, de las brechas, de la precariedad en términos de infraestructura, de insuficiencias de conectividad, de dinámicas territoriales para la matrícula, necesidad de matrícula. Y lo interesante ahí es que aparentemente en esos momentos de pandemia, y probablemente mucho antes también, esa demanda del territorio que ella como autoridad identificaba, no se conectaba o no estaba
pudiendo ser suficientemente respondida o abordada por la oferta pública, es decir, por la política pública. Y creo que ese es un primer elemento estructural de nuestro paradigma de gestión pública, en la forma como planificamos, diseñamos, implementamos y evaluamos políticas, una lógica todavía de arriba hacia abajo, que fragmenta entonces la acción pública, ¿no? Muchas veces se dice, ante cualquier problema hay ausencia del Estado. Yo a veces discuto ello porque no sé si en todos los casos es ausencia del Estado, pero sí creo que es una fuerte fragmentación y desarticulación del Estado. Y entonces esa demanda en el territorio no logra ser respondida por la oferta. Y eso se traduce en distintas herramientas, ¿no? Porque los presupuestos de los cuales dispone la UGEL, por ejemplo, para atender infraestructura, para atender más matrícula, para atender más plazas docentes, generalmente los presupuestos no están organizados y no están costeados para poder responder efectiva y pertinentemente a esos requerimientos, ¿no? Porque la programación presupuestal es inercial, porque viene organizada ya en determinados programas presupuestales con estos famosos candados. Entonces, ahí hay un primer choque, ¿no? Hay una primera evidencia que es un desafío tanto para los gestores en el territorio como para los gestores desde la rectoría, ¿no? Hay una tensión entonces entre la demanda territorial, la oferta y de decisiones territoriales, pero en un diálogo de ida y vuelta siempre con las rectorías, ¿no? Que quiero también discutir. Las rectorías desde nuestro modelo de descentralización no han aprendido del todo a ser efectivamente rectores y hay una tensión permanente, como sabemos, y Lourdes lo sabe bien, Elba lo sabe bien, Oster lo sabe bien, hay una tensión permanente con las gestiones territoriales, ¿no? Y que además en un contexto de pandemia, que hay que decirlo, es particular, es emergencia pura y dura, no es incertidumbre y es gravedad ante todos los casos. En esos contextos hay posibilidades también para que las rectorías y las decisiones territoriales jueguen en distintos escenarios, ¿no? En un contexto de normalidad, entre comillas, deberíamos tender a que las rectorías sean cada vez más garantes, más habilitadoras, que permitan juegos, ¿no? Definan marcos institucionales y reglas de juego para que las decisiones se tomen en los territorios. Pero en momentos de pandemia, de crisis, de emergencia, como se dio en ese momento, teníamos que tomar decisiones inmediatas. ¿Cómo distribuimos Jaliwarma? ¿No? ¿Cómo ampliamos la matrícula para recibir a toda la demanda de instituciones educativas privadas que por la crisis debían trasladarse a las escuelas públicas, ¿no? ¿Cómo resolvemos el tema del servicio educativo que tenía que cerrarse a una apuesta como Aprendo en Casa? Muchas de esas decisiones se tomaron en, vamos a llamarlo así, arreglos competenciales o arreglos institucionales, en muchos casos donde se concentraron o se centralizaron decisiones de política. La matrícula, por ejemplo, la matrícula es un procedimiento regular que se hace en la institución educativa. Bueno, en pandemia tuvimos que establecer un mecanismo nacional concentrado en una plataforma virtual que asignaba territorialmente y bajo un algoritmo una matrícula a una vacante que se había identificado con el trabajo de los directores y de la SUGEL. ¿Eso es un escenario ad hoc particular de emergencia? Sí. Y cambia las reglas de juego. Entonces, es posible también modificar ello, ¿no? Pero ahora, también Lourdes nos ha comentado y ella nos ha hablado mucho de la agencia que ella, como directora regional en su territorio, que conoce y que además ha caracterizado, que identifica diversidad, nos ha hablado de cosmovisión, pero nos ha hablado de agencia y de posibilidades de, en este modelo descentralizado, los gobiernos regionales tienen un marco normativo, tienen competencias y tienen posibilidades de jugar, ¿no? Y eso creo que es también importante. ¿Todavía es un modelo en proceso de asentamiento? Por supuesto que sí, pero hay posibilidades para que más allá del reclamo que ella le hace a la Rectoría Nacional, incluso a PCM, a Salud o a Minedu, ella desde su territorio, con esas reglas de juego, ha podido articular con Salud, ha podido definir prioridades, ha podido implementar una herramienta de evaluación diagnóstica, ha podido ir identificando esas brechas de aprendizaje. Entonces aquí el segundo mensaje es que
a pesar de los límites del actual modelo de gestión descentralizada, a pesar de la fragmentación de oferta pública, a pesar de que no se encuentra con esa demanda del territorio, hay posibilidades para que con liderazgo, con iniciativa, construyendo modelos de cooperación, de colaboración, en lo que podemos señalar una construcción de modelos de gobernanza territorial, poder avanzar a servicios más pertinentes, ¿no? Esos son elementos críticos, sí, pero creo que la pandemia y el proceso de retorno, en donde también ha habido un juego entre rectoría y decisiones territoriales, nos deja mucho para seguir discutiendo, ¿no? No sé cómo vamos de Sí, tiempo, pero no, yo bien, José diría Carlos, estos dos creo que elementos al inicio. sí, buenísimo, buenísimo porque recuperas también lo que Lourdes y Elba han planteado. No sé si nuestro querido Oster ya está con el micrófono habilitado, ¿sí? Sí, hola, Oster, hola, hola, Patricia. perfecto. ¿Les parece, José Luis y Patricia, si lo escuchamos para cerrar un poco esta primera parte? Oster, entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos desafíos que tú identificas en la gestión, en este contexto, desde la pandemia hasta hoy, que nos enfrenta, por supuesto, también a un retorno a una presencialidad ya inminente para todos, ¿no? Sí, mira, bueno, primero mil disculpas, me jugó una mala pasada en este caso la tecnología, pero bueno, ya estamos acá. Nosotros, yo había preparado unas pequeñas diapositivas, pero mejor por el tiempo lo vamos a pasar directamente. Mira, uno de los grandes desafíos que hasta ahora no lo podemos cerrar es esta parte del cierre de brechas entre la educación rural y la educación urbana, y que tiene que ver con lo que es la infraestructura y el equipamiento. Nosotros tenemos grandes deficiencias en lo que es, en lo que es infraestructura, en lo que es equipamiento, en lo que es la implementación de la Internet, y entonces nuestra preocupación era cómo es que brindamos los servicios básicos adecuados. Recuerden que nosotros tenemos una oficina o un área de infraestructura, que en este caso es el PRONIED, pero que desde nuestra perspectiva, o en todo caso desde la perspectiva de la región, es un monstruo que camina tan lento que si nosotros pedimos el día de hoy la autorización para unas aulas prefabricadas, esas aulas nos llegan en el 2023. Entonces, ese es un gran reto que hemos tenido que trabajar, y la pregunta es, ¿cómo es que logramos que nuestras instituciones educativas tengan esos servicios básicos adecuados que permitan dar la garantía de bioseguridad para que nuestros estudiantes regresen a la presencialidad? Yo voy a ser muy rápido, supongo que luego tenemos una segunda intervención. La siguiente es que lo manifestó nuestra colega de Lima, el personal. ¿Cómo es que logramos tener el personal al 100% en las instituciones educativas? Y mucho más en este factor de pandemia, cómo es que efectivamente solucionamos esa gran brecha de personal administrativo que tenemos y que no lo hemos podido, llamémosles, hasta el momento, creo que es a nivel nacional, solucionar este problema. El siguiente desafío es cómo es que logramos que estos niños niños y niñas que han estado estos 2 años, llamémosles, encerrados con este caos, con esta pandemia, con esta inseguridad, con este estrés emocional, cómo es que logramos que el estudiante regrese a la escuela y efectivamente pues logremos entrar a trabajar ese mundo de la salud mental, bienestar y socioemocional. El otro gran desafío, que luego explicaremos las articulaciones que hemos hecho, es cómo es que logramos que nuestros docentes, nuestros estudiantes internalicen la importancia de la vacunación de tal manera que nos permita disminuir el riesgo de contagio o el riesgo de mortalidad en este proceso de trabajo en la semipresencialidad o en la presencialidad. Por otro lado, tenemos
esto del problema de la reinserción a la escuela. La deserción escolar, ustedes saben que en nuestra región ha sido bastante grande porque tenemos pues escuelas rurales en donde no hemos podido tener la conectividad necesaria y hemos tenido que trabajar, llamémosles, casa por casa para inculcar, para hacer que los estudiantes regresen a la institución. Y por último, muy breve, ¿y cómo están los aprendizajes de nuestros estudiantes? ¿En qué condiciones están regresando? Si bien es cierto, la educación a distancia o la educación virtual que se ha implementado en estos 2 años de pandemia ha servido para tener la posibilidad de desarrollar esas capacidades, pero yo creo que si somos justos, ese desarrollo no ha sido el más óptimo. Y entonces se hace necesario saber cómo están nuestros estudiantes, cómo es que regresan a la presencialidad, cómo es que regresan a la semipresencialidad. Y entonces planteo esos desafíos, porque supongo que después vamos a tener la posibilidad de decir qué es lo que estamos haciendo en cada una de las regiones para aprovechar esos desafíos y convertirlos en oportunidades. Gracias, Patricia, por darme la oportunidad. Eso mismo, Oster. La idea es ver los desafíos porque lo que tenemos al frente son oportunidades también, ¿no? Y mucho más desde esta mirada de la experiencia que ustedes tienen como gestores públicos. Bien, José Carlos no pudo comentar lo tuyo, pero bueno, ahora lo va a poder hacer Patricia Andrade y José Luis Barburovich. Patricia, eso, ¿cuáles son, a partir de las experiencias concretas que ya nos han mencionado, muchas se han coincidido entre Lourdes, Elba y Oster, ¿qué consideras tú que son realmente esos desafíos para las políticas públicas, ¿no?, en el país? Gracias, Pati. En primer lugar, mi saludo y también mi agradecimiento a esta oportunidad de escuchar en realidad a los gestores, que es lo que más nutre, ¿no? Y los he estado escuchando y he estado tomando muchas notas. De verdad, me da mucho gusto compartir con Elba, con Lourdes, con Oster, a quienes conozco, además su larga trayectoria y toda su capacidad para responder a los desafíos que el territorio impone, ¿no? Entonces, gracias por ello. A ver, quisiera hacer mi comentario en torno como, he tratado de identificar como 4 tensiones, de pronto más que un desafío, o sea, la realidad es pues ambivalente, ¿no? Es bipolar, o sea, no hay nada totalmente blanco, totalmente oscuro, ¿no? Totalmente bueno, totalmente inadecuado. Entonces yo quiero expresar 4 desafíos que estoy identificando a partir de los comentarios, o tensiones, mejor dicho. Bueno, uno primero ha sido para mí inevitable recordar cuando he escuchado a Elba, a Lourdes, a Elba especialmente, cómo sentí de nuevo lo que sentimos en esos días, ¿sí? José Carlos, ¿no? La angustia, la preocupación, la gente que se moría, pero también el saber, o sea, creo que todos teníamos una sola idea, que no nos pusimos de acuerdo, pero teníamos una sola idea clara, y era que la educación tenía que continuar, y que había que hacer lo que fuera necesario para que eso continúe, ¿no? Entonces, ahí, o sea, eso es lo primero que quisiera destacar, ¿no? Y ahí viene una primera tensión, es decir, había que responder a la emergencia como sea, con las limitaciones que sea. Ni siquiera nos paramos a hacer un inventario, honestamente no nos paramos a hacer un inventario de lo que teníamos, dijimos, vamos a hacerlo, vamos a ver, o sea, y era ni siquiera el día a día, era el minuto al minuto, la hora a hora, si podríamos hacer alguna vez una bitácora, José Carlos, de los WhatsApp, de los chats que intercambiamos en esos días, que nos tocó, a quienes nos tocó estar en el Ministerio de Educación, pero lo mismo ustedes de las regiones, ¿no? Para ver cómo hacíamos para responder a la emergencia, para sostener el servicio educativo y para hacerlo además de la manera más, o sea, creo que al mismo tiempo de que conservábamos esta convicción del derecho de la educación que no se podía interrumpir y que además en un contexto de duelos, de muerte, de vulnerabilidad, era doblemente valioso continuar con la educación porque daba eso, un sentido de continuidad, ¿no? Le iba a dar a los chicos y a las familias y por lo tanto a la ciudadanía un sentido de continuidad, de permanencia, de algo estable, ¿no? De algo positivo, y por eso me acuerdo, nunca me voy a olvidar de los chats, de las fotos y las imágenes que circularon el 6 de abril, que fue cuando se inició.
Pero ¿en qué entra en tensión esto? En que, y también lo sabíamos, pero no nos detuvimos mucho al comienzo a pensar, sino un poco a la semana siguiente. Es más, presentamos honestamente Aprende en Casa a las regiones días antes de sacarlo, ¿no? Tuvimos una reunión con todos los DRES y UGEL, ¿no, José Carlos? Y es eso, ¿no? O sea, generamos, como bien dicho José Carlos, nos irrogamos competencias que estaban en las regiones ya para salir con una respuesta, pero si bien eso fue positivo, al mismo tiempo era inevitable que lo que se fue poniendo en evidencia, en un territorio tan desigual, tan heterogéneo y tan diverso, ¿ah? Que son tres conceptos distintos, tres, o sea, es heterogéneo, no es igual entre sí. O sea, Lima, mira, Elba hablaba de un OGEL y tú has hablado de todo el Perú, ¿no? Y entonces cuando Lourdes dice es diverso, sí, o sea, pero tan diverso como la OGEL, ¿no? Que donde está San Juan del Lurigancho y el Agustino, o sea, ese es el rasgo de nuestro país, o sea, cada unidad territorial puede ser muy diversa y al mismo tiempo muy desigual y muy heterogénea. Por lo tanto, bien pronto, lo que fue una respuesta a la emergencia positiva, valorada, iba a encontrar sus límites, porque los límites estaban en que no podíamos responder y porque en el camino no tomamos el tiempo, porque no había tiempo para trabajar más al detalle con las regiones para tratar de matizar un poco y responder un poco más a esa diversidad. Pero era lo que había que hacer, ¿no? Pero la diversidad, o sea, rápidamente, ¿no? O sea, nos devolvió el reto y bueno, poco a poco las propias regiones fueron dando alternativas, pero no quiero ahondar en esto para no tomar más tiempo. Entonces, ahí había una primera tensión. Una segunda tensión es, y esto es creo que más un mea culpa para todos, ¿no? Y frente a todos los desafíos, dicho sea de paso, estructuramos las cosas desde lo que creemos que debemos dar. Y ahí perpetuamos algo que sistemáticamente, que José Luis siempre lo señala, siempre aunque respondemos en función del sujeto, nos olvidamos rápido del sujeto. O sea, de los sujetos que son diversos, y entonces por eso sectorizamos, o sea, parte del problema de la sectorización, aunque claro, acá lo positivo cuando Lourdes nos habla de todo el vínculo con salud, es interesante porque ahí sí hizo una articulación, pero el tema era por la vacuna, era el entorno a la vacuna, o sea, es como que el tema de la salud y de la vida fue capaz de jalonear un poco esta tendencia a la autonomización, pero eso no ocurre para educación, y no con facilidad, ¿no? O sea, entonces ahí hay un tema bien importante y el que creo que tendríamos que abordar más, porque a pesar de que sabemos que la política tiene que construirse en este diálogo entre arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, desde el sujeto, desde sus necesidades, nos olvidamos bien rápido de los sujetos en todas las respuestas que damos. O sea, parece una paradoja, porque decimos, pero lo estamos haciendo por los sujetos, pero hablamos del sujeto en global, no de la particularidad, ¿no? Y esa es parte de nuestra respuesta un poco empaquetada. Suelto la idea para luego poder profundizar y pasar a mi tercer tensión antes que me gane el tiempo, que creo que ya me lo sigan invadiendo. Rápidamente, obviamente el tema pedagógico, ¿no? Creo que la pandemia y todo lo que vivimos entonces y hasta ahora puso en valor a la educación. O sea, porque, vamos, la educación persiste porque, o sea, por todo el tema de la certificación, etcétera, pero está también muy venida menos. La educación básica está muy venida menos. La educación como la vía que nos permite cerrar brechas, ¿no es cierto?, nivelar el piso, está venida menos. Pero todo este esfuerzo que se desplegó es una evidencia pusimos en valor la educación, pero no solo pusimos en valor la educación en abstracto, pusimos en valor determinados aprendizajes. No había quien discutiera, o sea, era la ciudadanía, o sea, no fuimos conscientes de la importancia de que la educación se centrara en el cuidado de sí mismo, en el cuidado del otro, que son aprendizajes que están en el currículo y que han estado en el currículo mucho tiempo, pero de los que no hablamos y a los que no, y rápidamente nos olvidamos, y acá viene la tensión. Porque yo me acuerdo que cuando era todavía abril, ni siquiera habíamos terminado el mes de abril, ya nos estaban entrevistando y preguntando, ¿y cómo va a ser la evaluación? ¿Los chicos lo van a repetir o no van a repetir? ¿Cómo va a ser la promoción? Y yo me acuerdo, y Oster no me dejarás mentir, que hubo una reunión con los directores regionales de educación para
ver qué pasaba con este tema de la promoción. Era abril todavía, y cuando nosotros registramos la idea de una promoción automática, la respuesta fue no, de ninguna manera. Y entonces, la atención es, nos importa la ciudadanía y el cuidado del otro, ¿no es cierto? Y eso no es medible en términos de, o sea, no es una nota lo que me va a permitir decir que yo soy más ciudadana o no, o sé cuidarme bien o no. Y la atención es con el tema de comunicación y de los aprendizajes instrumentales, y que nuestro discurso seguía prevaleciendo otro. Y voy a cerrar con esto, Pati, ya en mis últimos... Sí. Creo que es un resumen de lo anterior, y regreso a lo primero, a la respuesta a la emergencia, ¿no? Yo creo que hay esta frase que dice, es preferible pedir perdón que pedir permiso a veces, y yo creo que nuestros colegas de las regiones lo que han demostrado es eso. O sea, yo creo que muy rápido, cuando ya estaba Aprende en Casa en marcha, comenzaron a tomar muchas iniciativas, ni siquiera lo preguntaron, dijeron, lo tenemos que hacer porque ahí estaba la mirada del territorio, ¿no? Entonces, creo que a veces, siempre decimos el misterio no deja, pero creo que hay mucho de no dejarnos también, ¿no? Y que cuando queremos realmente desde el territorio, podemos tener mucha agencia y hacer muchas cosas. Entonces, ahí, perdón. Pati, gracias, porque nos has hablado, digamos, desde tu experiencia como viceministra, justo cuando arranca la pandemia. Con las responsabilidades de estas normas, de estos lineamientos generales que se compartían a nivel nacional, porque había que tomar decisiones, y Lourdes también ha hecho referencia a eso, y que creo que tienen de este lado una interpretación. Y esa es esa brecha entre las decisiones de arriba y cómo en la implementación también se encuentra con esa pared, ¿no? Ahí creo que esos desafíos que hoy nos han planteado Lourdes, Elba y Oster. José Luis, tú también has sido, digamos, funcionario público, pero además asesorado a distintos ministerios. Esta mirada intersectorial que cada vez más avanzamos. ¿Cuáles para ti serían estos desafíos entre lo que nos han planteado hoy nuestros gestores públicos y esta experiencia más de esta mirada nacional rectora, pero pensando en el territorio? Gracias, Pati. Gracias a Lourdes, a Elba, a Oster por contarnos sus experiencias. A mí me parece bien interesante cuando cuenta, voy a comenzar un poco diciendo lo que Patricia Andrade comentaba, de esos momentos, digamos, los desafíos que los grandes momentos de emergencia generan, ¿no? En las personas al momento de tomar grandes decisiones, ¿no? Porque me imagino, o es como creo deberíamos imaginar, que esa sensación, que es una decisión de emergencia, digamos, debería llevarnos a pensar que en todos los niveles, desde una escuela, desde una institución educativa, desde la DRE, desde un UGEL, desde el ministerio, deben estar sucediendo espacios de decisión, ¿no? Y cuánto es si eso realmente sucede o no en nuestro sistema, ¿no? O cuánto uno cree que las decisiones se están tomando en un fuero más central y todos los demás están esperando a que esas decisiones se tomen para implementarlas, ¿no? Y creo que ahí es lo que nos lleva, digamos, a la conversa de hoy, es que debería estar sucediendo que el valor que tienen las decisiones que se toman cuanto más cerca al territorio, más cerca a las personas, tengan una valía que jamás una decisión en el ministerio va a poder tener, por una cuestión de capacidad, digamos, ¿no? Que es una decisión de pertinencia, de lo nominal, ¿no? Yo siempre digo, cuanto más cerca estás al territorio, ni siquiera solo a la institución educativa, sino cuanto más cerca estás a las personas, más sabes lo que con nombre y apellido esas personas en particular con rostro necesitan, a dónde están yendo, dónde se quedaron, qué es lo que quieren, ¿no? Que esa información riquísima que jamás un nivel central va a tener, y con el nivel de heterogeneidad, de diversidad que ya ha planteado Patricia. Si esto es así, si esa información tan rica está con nombre y apellido, con rostro, en los distritos, en los centros poblados, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? Que no sea solo remitirla hacia arriba, digamos, que siempre, el sistema siempre pide información y pocas veces la devuelve. Pero ¿cómo hacemos para que Lourdes, Elba, Oster puedan tomar decisiones sobre esas personas, ¿verdad? Sin tener que esperar estos grandes marcos de decisión nacional a los que el sistema nos ha acostumbrado, ¿verdad? Algo que yo creo importante, y esto es lo que me parece a mí el gran desafío, es que
en esta situación de emergencia, efectivamente, el ministerio, creo yo, asumió unas decisiones rápidas e importantes, pero también visibilizó que esta rectoría, que siempre hemos llamado habilitadora, ¿verdad?, no era suficiente. Porque la rectoría habilitadora, que es una rectoría que supuestamente te deja hacer, te habilita para hacer, digamos, no encuentra otra rectoría que es la rectoría de la pertinencia, voy a llamarlo así. Es decir, que el gobierno regional asuma que es una autoridad educativa en el país, porque lo es una autoridad educativa regional, y en tanto que lo es, tiene una rectoría en el territorio sobre la educación. No es solo un operador de las decisiones nacionales, es un adaptador en pertinencia de las decisiones nacionales, ¿verdad? Y creo que eso hace que el sistema aún perversamente no motive, no inspire, no genere incentivos suficientes para que se puedan tomar esas decisiones en el territorio. Creo que no está todavía diseñado el sistema educativo descentralizado de esa manera, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales, las DRES y las UGELES, por supuesto que hacen millones de cosas para articular esfuerzos de operación, pero no necesariamente tienen los arreglos institucionales, como decía José, los arreglos competenciales con recursos, por supuesto, para poder tomar decisiones distintas, ¿no? ¿Por qué no se toman decisiones distintas? ¿Por qué no hay esa licencia, digamos, a tomar decisiones claramente diferentes a nivel local, institucional, ¿no? Es cultural, por supuesto, pero sobre todo es estructural, es administrativo. Los sistemas administrativos son crueles, en ese sentido, inflexibles, ¿verdad? Entonces creo que lo que nos va a unir a todos siempre es, digamos, estas ansias que tenemos los actores educativos, los docentes, los directivos, los gestores, en que la articulación resuelva las cosas. Pero creo que es momento en que el sistema responda a esa inspiración. Diga, el sistema estructuralmente debería empezar a cambiar en lo central, ¿no? Y el otro desafío es que creo que el tema del territorio nos permite, por supuesto, asumir que no solo, o en realidad para que los chicos y las chicas aprendan, que es el centro, digamos, de toda nuestra preocupación, necesitamos asegurar que los chicos y las chicas logren llegar a los servicios, ¿no? Oster contaba esta operación, digamos, hormiga de ir casa por casa, ¿no? ¿Qué es lo que en salud sucede cuando la gente no se vacuna? Tú tienes que ir a buscarla, ¿verdad? Pero estas visitas a domicilio, digamos, ir a buscar a las personas en términos de salud pública, es una labor en salud presupuestada, con capacidad, con perfiles para hacer esa tarea, ¿no? En educación no necesariamente sucede eso, es una agencia que hacen los gobiernos regionales, la DRE y las UGELES, para poder traer, captar, recuperar, reinsertar a los chicos y a las chicas, pero no necesariamente es una fuerza estructurada. O sea, no es que hay un presupuesto para esa tarea, para esa misión, digamos, dentro de cada UGEL. Entonces, sí creo que ahí el sistema trasluce que no está pensando en gobiernos regionales, en DRE y UGELES, que tomen esa clase de decisiones, está pensando en gobiernos regionales que operen. Y es ahí donde sí creo que hay que ser más crítico con el proceso de descentralización. O sea, yo sí creo que ya tiene que ser el momento de la vuelta a la presencialidad, por ejemplo, en donde las regiones, las DRE, las UGELES, tengan licencias, arreglos, presupuesto, incentivos para decidir, no solo para operar, y no solo para buscar apoyos, no, para decidir con pertinencia, con responsabilidad, porque la pertinencia asume mucha responsabilidad, por supuesto, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que yo siento que es estructural. No debería volver a suceder una pandemia que nos agarre nuevamente desprevenidos en un sistema en donde lo central tenga que tomar decisiones para todo el país, ¿no? José, gracias, porque creo que nos hemos manejado entre lo estructural, José Carlos lo planteaba también, en este momento creo que aparece ya con mucha mayor claridad cómo hay este divorcio entre esta realmente demanda o desafíos territoriales que no solamente es el espacio regional, sino también visto desde lo local, provincial, distrital y la propia institución educativa en comunidades tan diversas que hay en el país. Y todavía esa rectoría que también traía José Carlos alusión,
que sigue todavía no entendida ni comprendida. Ese es parte del desafío. Patti también ha insistido mucho en esta parte más pedagógica que también muchas veces queda de lado, porque la gran discusión del proceso de centralización y de la gestión territorial no está fuera de esta discusión pedagógica del sentido hacia dónde queremos ir. Y hay mucho tienen que decir efectivamente nuestras autoridades y gestores regionales y locales. Bien, este primer bloque que más o menos nos ha tomado 1 hora, ojo, pero creo que ha sido interesante porque se han puesto las fichas en la mesa. Nos va a llevar a esta segunda fase más cortita, y ahí voy a apelar a su capacidad de síntesis. Nos están acompañando. Yo invito también a quienes se han sumado a este conversatorio para que formulen sus preguntas. Rápidamente, me gustaría nuevamente empezar. Elba, ¿cuáles son para ti, a partir de estos desafíos planteados en este primer bloque, cuáles son esas respuestas o propuestas desde tu experiencia que crees deban implementarse en este momento en el que ya hemos aparentemente aprendido y visualizado un contexto tan difícil como el de la pandemia, pero que se abre además un contexto nuevo por construir? Me gustaría que puedas compartirnos digamos, también tu punto de vista con propuestas concretas. Sí, lo principal es que el hecho de que Lima Metropolitana no tenga un gobierno regional nos pone en una especie de situación especial que la normatividad que establece el ministerio no nos considera. Y muchos especialistas del ministerio piensan, consulte con su gobierno regional, y la que habla le ha tenido que recordar que Lima Metropolitana pertenece al pliego 10 del Ministerio de Educación, y que no, de manera muy alegremente, no se puede hacer ningún gasto presupuestal si es que el ministerio no me dirige a lo que voy a gastar. Entonces, el desafío principal aquí es dar apertura al gasto, pero con control, ¿no? Control. ¿Por qué? Porque PRONIET no me soluciona el problema de la infraestructura de los colegios. Entonces, en la época que yo he sido directora de UGEL, con compromiso de desempeño, yo no puedo construir, pero sí puedo arreglar, y puedo arreglar con drywall. Y de manera mágica los colegios se derrumbaban en la UGEL. Y se reponía por parte de la UGEL con compromiso de desempeño con drywall. Y así trabajamos y de manera articulada para poder subsanar en algo la presencia del ministerio. Entonces, ahí lo principal es la estructura del gasto. El ministerio no nos puede poner el candado, ustedes gasten en esto, porque está estoqueado en tal cosa, ¿no? Está bien, tenemos que tener candados para evitar la corrupción o el gasto desmedido en otras acciones, pero conocedores del territorio sabemos dónde las falencias y dónde podemos poder gastar bien, ¿no? No por cubrir y llegar a un gasto específico, compro cosas que de repente ni las uso. Pero como tengo que gastar y tengo que salir en la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas con 100% de gasto, lo compro. Entonces, lo principal es eso, el gasto. Ahora, en el aspecto pedagógico también dejarnos libertad. Ahora, la escuela privada, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, es más del 50%. Yo lo digo de experiencia, y yo se lo dije a mi jefe de supervisión. Si tú eliminas a esa escuela privada, cuando lleguemos a la presencialidad, ¿dónde van a estudiar esos chicos? Si sabes muy bien que nosotros no podemos cubrir. Vamos a ayudar a la escuela privada a que cumpla su trabajo para que sea un soporte a la escuela pública, porque nosotros no se podía cubrir toda la demanda. Entonces, trabajamos escuela privada, escuela pública, garantizamos con compromiso de desempeño, fue una lucha muy fuerte, la compra de material de bioseguridad. Nosotros fuimos la primera UGEL en Lima con una fuerza, poder implementar, parecían astronautas nuestro personal y los directores y los docentes que nos acompañaron en ese proceso. Entonces, no les garantizamos vacunas, les garantizamos seguridad. Hicimos un seguimiento con el alcalde. El alcalde nos prometió serenazgo
para evitar los robos masivos, que es pan de cada día ya. La DIRIS también nos ayudó en gestionar oxígeno y todas esas cosas. Entonces, presupuesto para poder sanear en algo la infraestructura, para poder también hacer experiencias de aprendizajes innovadoras. Yo ahora estoy en aula. Yo he tomado la prueba diagnóstica, yo enseño matemática de secundaria, y mis estudiantes, el 99,9%, soy de local 7, están en inicio. Y si la prueba se hubiese hecho más específica, yo creo que de ese 99%, el 80% están previo al inicio. Entonces, se han perdido aprendizajes fundamentales. Yo soy de matemáticas. Se han perdido aprendizajes fundamentales. O sea, aprendo en casa fue una solución y que se tuvo que hacer de manera inmediata, pero media hora de clase en televisión no permite un aprendizaje real como el cara a cara. Entonces, claro, entonces lo principal aquí es hacer toda una metodología por parte de la dirección regional, porque hasta ahorita nosotros como docentes nos vemos abandonados, no sentimos la presencia del ADREL, no sentimos la presencia de las UGELes, que nos den un lineamiento general de cómo vamos a poder recuperar los aprendizajes. Cada uno está trabajando de la manera que piensa cómo recuperar, ¿no? Eso sería... Gracias, Elba. Has planteado dos temas clave y creo que tiene que ver uno con la forma de cómo se organiza el territorio, ¿no? Desde la UGEL y también el tema competencial que sabemos en el Perú, Lima Metropolitana Lima no logró transferir las competencias al gobierno regional, que en este caso es el gobierno municipal, ¿no? Con competencias de gobierno regional. Ese es un caso interesante que no se discute y que creo que tú lo traes acá de manera muy clara. Gracias, Elba. Oster, estamos ahora en la fase, tenemos 3 minutos, no lo dije antes, pero a partir de estos desafíos, ¿qué propuestas tú consideras urgentes deberían darse a partir de lo aprendido? Mira, efectivamente, bueno, hay un sinnúmero de cosas que podríamos conversar. Yo supongo que nos pasamos toda la noche, pues, porque nos encanta, lo conozco a Pati, a José, nos encanta hablar de educación y no lo terminamos nunca. Así que tiene razón, 3 minutos. Yo quiero empezar con lo que ha dicho José Luis, y me parece importantísimo. Es la toma de decisiones. O sea, todavía tenemos esa mirada vertical de la SUGEL a la gerencia, de la gerencia al ministerio, y Elba lo que va a decir, estamos esperando que la UGEL, la gerencia dé los lineamientos, y la gerencia y la UGEL están esperando que el ministerio dé los lineamientos, y al final por ahí nos perdemos. Entonces, yo creo que esta pandemia nos enseñó la toma de decisiones que deben ser cruciales, y eso implica un cambio de mentalidad, un cambio de concepción, porque la norma no nos prohíbe hacer eso, como lo planteaba Patricia. Hay cosas que el ministerio, que la norma no te lo dice, pero que nosotros estamos acostumbrados que nos tiene que decir el ministerio para poder hacerlo. Yo me acuerdo mucho, acá está José Carlos, cuando se inició la pandemia, nosotros aquí en el gobierno regional nos reunimos con nuestras autoridades, con nuestro gobernador, y decidimos de inmediato poner llamémosle, en servicio los colegios para poder apoyar en la parte, llamémosles, de salud de la población. Pasó unos días y José Carlos me llama, me dice, oye, queremos sacar unos lineamientos para que planteemos el servicio. Es más, voy a cometer una infidencia. Internamente con José Carlos le digo, José Carlos, yo tengo que dar el plan para que implementen un hospital. Y José Carlos, así por lo bajo, me pasó una supuestamente directiva que iba a salir, y eso lo aprovechamos y lo sacamos, y fue fenomenal. Entonces, yo decía que quiero empezar por lo que planteó José Luis, en cómo cambiamos ese chip de la toma de decisiones. Cuando la norma salió, ya aquí en La Libertad estábamos en plena construcción del hospital previsional, y que nos ha servido mucho, ¿no? Y así como eso podríamos contar un sinnúmero de cosas. Entonces, para mí me parece por ahí que desde la región y desde el ministerio tenemos que comenzar a pensar en los mismos gestores, cómo es que cambiamos ese chip para que entendamos de una vez por todas que
no todo lo debe dar el ministerio, ¿no? Esa es una. La siguiente es que lo estamos aprovechando ahora. Para mí es un gran aprendizaje que antes de la pandemia todos estábamos esperando para que Patricia, desde su viceministerio de gestión pedagógica, nos convoque a Lima y estar en el presencial, y cuándo nos reunimos, y cuándo lo hacemos, y ahora no necesitamos eso, y nos hemos acostumbrado a estar en estos trabajos virtuales, y ya es común, o sea, no es necesario que estemos viajando, y lo podemos hacer a cualquier hora del día o de noche para poder seguir avanzando. Entonces, para mí también eso es un gran logro. Y no solamente eso, a nivel pedagógico, cómo es que nuestros docentes han comenzado a diseñar sus vídeos, cómo es que nuestros docentes han comenzado a utilizar los mismos programas que ya existen, GeoGebra, etc., que se están utilizando y que se deberían seguir utilizando porque es importantísimo ese trabajo, ¿no? El otro aspecto fundamental que me parece que nos falta y que es una oportunidad para poder avanzar es cómo es que logramos cerrar las brechas. Yo sigo insistiendo en ese cierre de brechas. Tenemos cierre de brechas en infraestructura, tenemos cierre de brechas en equipamiento. La Internet, por ejemplo. Nosotros saben que en la región de La Libertad, y ustedes, Pati Correa y Pati Andrade, la conocen, porque ustedes lo han paseado a La Libertad y saben que tenemos zonas en donde no tenemos Internet. Entonces, por eso que el año pasado también, cuando volvimos a la presencialidad, hemos vuelto a la presencialidad porque era necesario, era una forma de cómo podamos solucionar el problema de los aprendizajes. Entonces, pues aquí nos queda una situación presupuestal que sí es necesario que lo reclamemos a nuestro Estado, a nuestro gobierno, para que nos permita implementar esta parte del trabajo, llamémoslo a distancia o virtual. Y por último, que creo que todos estamos en ese acuerdo, es cómo es que generamos el impacto que siempre hemos hablado, ¿no? Y el impacto para mí siempre es el aprendizaje en los estudiantes. Yo puedo tener muchas políticas, puedo tener el mejor colegio, puedo tener la mejor internet, pero si es que eso, inclusive, entre comillas, las mejores estrategias de aprendizaje, pero es que eso no se demuestra en el aprendizaje de nuestros niños, niñas, entonces no estamos haciendo nada. Y ahí sí creo que todos estamos hablando. Lourdes habló de la evaluación diagnóstica, Eva habló de la evaluación diagnóstica, nosotros en la región de La Libertad también estamos aplicando una evaluación diagnóstica, nos ha permitido inclusive generar un equipo de docentes de aula para que ellos mismos propongan las pruebas que vamos a tomar, y un equipo de docentes también para que ellos mismos generen las estrategias con las cuales vamos a recuperar los aprendizajes. O sea, nosotros en La Libertad estamos convencidos que no debemos esperar que el ministerio me dé la receta y me diga, mira, ¿sabes qué? Tipo las rutas de aprendizaje, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, esta es la ruta que vas a seguir, primero haces esto, luego haces esto, y luego haces esto. Y eso no va. Pati lo ha dicho bien claro, somos una población muy, muy heterogénea. Y entonces cada escuela, cada contexto, cada realidad tiene que preocuparse, cada docente, mejor dicho, tiene que preocuparse y tiene que ingeniarse para ver cómo es que genera ese aprendizaje. Gracias. Es verdad, tenemos allí varias propuestas, aunque digamos se deducen, has puesto el tema de infraestructura reiteradamente, creo que por ahí también hay un tema de discusión importante, pero el tema de los aprendizajes es recurrente y vuelve a aparecer. Gracias, Oster. Y Lourdes, vamos con esas propuestas que tú también ya has empezado a impulsar desde esa competencia que tienes como gobierno regional. Micrófono, por favor, Lourdes. ¿Tu micrófono todavía está apagado? Gracias. Quisiera empezar con los planteamientos de José Luis cuando menciona que es necesario un poquito mirar esa rectoría, y con lo que Oster menciona del cambio de chip. ¿Por qué con esos dos argumentos? Porque sí creo sinceramente que es el momento de que también la rectoría evalúe hasta dónde es la rectoría, cuáles son los límites. Hasta aquí, y esto te toca a ti, porque nos han acostumbrado a que tenemos que recibir sus orientaciones para hacerlo. No, lo digo porque es una cadena, ya lo mencionó, me parece, Elba.
es terrible cuando tú implementas algo y te dicen, no, pero el ministerio no ha dicho eso, no, la directiva no dice, y no quiere ni el especialista hacer otra cosa. Le digo, mira, aquí parece que hay una línea, una única línea chiquitita que dice que lo puedes contextualizar, pero es tan chiquita que no la miran, ellos miran más arriba. Por poner un ejemplo, discúlpame, Pati, es Aprende en Casa. Aprende en Casa, sí, salió en un momento oportuno, pero nosotros en la región habíamos estado trabajando comunidades de aprendizaje profesional, donde los profesores se reunían a hacer material y decidimos publicarlo y hacerlo público para que lo utilicen los profesores con asesoría de los especialistas. ¿Y qué pasó? A los 2 meses llegan los lineamientos de que hay que sistematizar, y en el Simons, me parece, o en el SARES tenías que poner ¿qué tanto usabas de Aprendo en Casa? Entonces, habíamos ganado casi 1 mes y medio donde estábamos usando nuestro material regional y de repente aparece, no, profesora, el ministerio solo le interesa que tiene que hacerse Aprendo en Casa. No, profesora. Por eso tenemos que delimitar hasta dónde nos toca ofrecer y dónde ponemos la flexibilidad. Si yo voy a hacer un monitoreo sobre qué estrategia estás usando, dale la oportunidad a no solamente verificar Aprende en Casa, que aparezca que hay otras formas de intervención y también verifiquemos cómo están pasando. Por poner un ejemplo, el material educativo, ¿no? O sea, ponerlo en la agenda, por Dios, ¿cuántos años vamos diciendo que usamos el mismo material? Yo voy a hacer de mi realidad y usamos, aquí hay 2 quechuas y aún hay una serie de variantes. Y por favor, lo he ido a verificar, el material, se invierte tanto en el material, y hablo del material en quechua, pero no difiere mucho del otro material. En el proceso de contextualización se usa el 10% del material. ¿Qué tan difícil es que las regiones pongan los estándares? Díganos, cuentan con esto, con aquello, hay personal para editar, hay especialistas en esto, pongan los estándares y díganos, ok, usted región tiene estos criterios, puede editar su material, pero son gastos del Estado que sinceramente no nos favorecen, ¿no? En esa medida, creo yo, nosotros nos hemos atrevido, han habido tantas, ahorita nada más, ya que me das un minuto, tengo que distribuir tabletas. Ha llegado la 267, que es tan específica que viene con nombre y apellido para el estudiante. Y Pronatel nos está dando una dotación muy grande de tabletas. Son tan estrictos los del ministerio que te dicen, va con nombre y apellido para este estudiante, y Pronatel, que no es mi sector, me está donando para esos mismos estudiantes. Todo lo que tengo que hacer, he ido hasta el mismo ministerio para que me permitan, por favor, que estas tabletas las pueda yo redistribuir, que las pueda redistribuir en este caso la UGEL. Y no es tan fácil porque, por eso es, como decía José Luis, ya hay que definir hasta dónde yo doy la rectoría y qué cosa. Yo te estoy dando esto para tu casa, organízalo en tu casa. ¿Por qué allá te das el trabajo de ponerle nombre y apellido a un bien que es para mi casa, ¿no? Entonces, hay que poner ya los límites. Hay cosas que no se pueden solucionar, hay cosas muy grandes que no alcanzan a mi pequeña gestión, que tiene que ver con el personal o que tiene que ver con infraestructura. 183 instituciones en emergencia que no serán atendidas en mi gestión. Lo más que puedo hacer es documentos para ver si las atienden. Pero lo que sí puedo hacer es una mirada estratégica. ¿Y qué es lo que creo que ha resultado o nos está resultando? Es el diseñar el proyecto educativo regional. Y hemos hecho un trabajo muy fuerte en el año 2021, que ha sido la parte más fuerte. Hemos aprovechado las tecnologías, hemos trabajado con todos los actores, estudiantes, comunidad, campesinos, con todos, sabios, investigadores, la academia. También hemos generado espacios de participación directa y nos sentimos muy emocionados, 20.000 actores más o menos entre docentes, estudiantes, sociedad civil, sectores. Esa intervención nos ayudó a ponernos en la agenda también. En tiempos de pandemia nos pusimos en la agenda y empezamos a trabajar juntos. Resultado de esto también, cuando convocamos para el MUNI educativo, que se dio primero a nivel de cada provincia para tratar la problemática educativa en cada provincia, todos los alcaldes, y se enteraron, y el alcalde que no estaba presente estaba su alcalde vecino para decir, ¿cómo no ha venido el colega? ¿Cómo no están colaborando? Y se empezaron a sumar. Luego hicimos nuestro MUNI regional donde vinieron los provinciales y sacamos acuerdos regionales.
Eso nos ayudó a la intersectorialidad para trabajar el tema de tecnologías con transporte, el tema de salud, que siguen, todos estos temas que estoy mencionando siguen en la agenda. Los municipios ayudándonos en el mantenimiento, ayudándonos en el monitoreo de las instituciones de sus localidades para ver que tengan los EPS y todas las condiciones. Creo que la movilización que se hizo con el proyecto educativo nos ayuda mucho, pero para cerrar, el problema del proyecto educativo regional, ¿no? El ideal de la educación no está financiado, ¿correcto? Sí es cierto que a nivel de la región se presupuesta en el plan de desarrollo concertado regional algunos elementos que están previstos desde la PCM, algunos aspectos, ¿no? Es cierto que desde el ministerio también presupuestan algunos presupuestos, los PPRs que vienen puntuales. Los programas presupuestales, pero esos vienen desde arriba. Los que yo no necesito, no los puedo presupuestar, que no sea con el esfuerzo que dice Elba o Oster, de los compromisos de desempeño, hago maravillas para que ellos me ayuden. Y sí me he dado cuenta que el empresariado nos está apoyando si es que tengo una mirada estratégica, y muchas de las políticas trabajamos aquí con la sociedad civil y el empresariado. Lamentablemente son responsabilidades del Estado que no se están asumiendo. Gracias, Lourdes. Has hecho un recorrido interesante, además con esa pasión también, que de verdad caracteriza también a un territorio que sí requiere de esas respuestas rápidas. Has incluido además al gobierno local en tu experiencia, lo cual creo que es importante recuperarlo. Lo vamos a ver más adelante como parte del programa también. Gracias, Lourdes. Y bueno, ¿qué dicen nuestros docentes ahora también desde esta mirada y esta capacidad de propuesta que se están planteando? ¿Cuáles consideran ustedes que deberían ser esas decisiones que podríamos en este contexto tomar sin, digamos, cambios mayores, pero que puedan permitirnos avanzar hacia una gestión territorial y descentralizada? José Carlos. Sí, gracias, Pati. A ver, yo creo que estas segundas intervenciones de nuestros directores, de los gestores, expresan ese intermedio, ¿no? En el que no terminamos de asentar un modelo de gestión descentralizada ni territorial efectivamente, y estamos en esta tensión permanente, de estas tensiones que también señalaba Pati al inicio. Entonces, yo voy digamos, afirmando ello, que estamos en ese proceso. Voy a aprovechar además que en este proceso de retorno, de post-pandemia, para ir planteando algunas líneas que creo que deberían ir configurando un escenario hacia futuro ideal donde vayan decantando estas cosas. Lo primero, y cómo resumiría este diagnóstico inicial, ¿no? Hay tres figuras que a mí me resultan muy gráficas para entender esto: el muro, el chaleco y el servicio sectorial. El muro, porque aísla, separa la escuela, por ejemplo, o el centro de salud, o el tambo, los aísla muchas veces de una dinámica territorial y ciudadana donde todo fluye y donde todo confluye. Hace poco vi una encuesta en un barrio, ¿no? Hace poco vi tu micro se ha prendido, Lourdes. Lourdes, sí, por favor, tu micro. Gracias. Okay. Gracias. Vale, hace poco vi una encuesta en un barrio precisamente de San Juan del Lurigancho, y le preguntaban a los vecinos cuál es el espacio más que te genera mayor inseguridad dentro de tu barrio, y el 80% dijo que el muro perimétrico de la escuela. Entonces uno se pregunta cómo un espacio que tendría que ser seguro, que tendría que ser integrador, tiene esa percepción. Entonces, el muro es para mí el símbolo de la competencia sectorial, y aísla muchas veces el equipamiento público de una dinámica territorial. El chaleco, porque nos lo decía un alcalde, un gobernador regional: estoy harto de los chalecos de cada programa, cada ministerio, cada servicio tiene un chaleco distinto, un logo distinto, llegan a mi territorio, no sé qué hacen, a dónde van. Y en muchos casos, además, el propio gobierno regional tiene sus propios programas, la municipalidad tiene más programas, y entonces a las familias, a ese núcleo que también señalaba José Luis, que es la unidad de donde están los sujetos garantes de derecho, llegan un montón de intervenciones distinguidas por ese chaleco, ¿no?
Y lo otro, y entonces el servicio sectorial condensa esas dos cosas, no tanto el muro que aísla como el chaleco que fragmenta. ¿Cómo rompemos eso? Hacia eso vamos, ¿no? Así como las ciudades y los espacios se construyen por los ciudadanos, por los habitantes, yo creo que los estudiantes, los niños, los menores son también productores de espacios y demandantes de servicios. Entonces, en esta lógica de cambiar el paradigma de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón, y construir gestión pública desde el territorio, creo que hay una primera acción clave para todo gestor público, que es identificar, caracterizar bien ese territorio, esas dinámicas, a esos sujetos en las familias, ¿no? José Luis nos hablaba de los padrones nominales. Efectivamente, los alcaldes, los centros las comunidades pueden construir información de esas dinámicas a nivel territorial en unidades incluso más pequeñas que los municipios, el barrio en ámbitos urbanos, la comunidad en ámbitos rurales, amazónicos, son unidades claves para pensar eso. A partir de identificar esas dinámicas, pensar en diseñar, en planificar y en decidir a ese nivel algo que podemos llamar ecosistemas de intervenciones, servicios, tanto públicos como privados, proyectos de desarrollo, que integren esa fragmentación que veíamos hace un momento, ¿no? Los gestores territoriales, por ejemplo, pueden ser un actor clave en esa dinámica territorial, no solo en salud para ir a ver visitas domiciliarias, sino los gestores de los distintos programas que llegan a las familias, recogen información y a partir de eso pensar en estos ecosistemas que rompan lo sectorial, ¿no? Que pensar en plataformas integradas de servicios múltiples, ¿no? Y yo sí creo que en ese ecosistema, en ese nuevo sistema de servicios públicos de manera integradora, sí creo que la escuela puede ser una centralidad de ese ecosistema. La escuela puede ser el corazón del sistema de gestión de servicios públicos y que tiene venas y arterias y vasos comunicantes con otras plataformas y otros servicios. Pensar, por ejemplo, en que la escuela pueda tener bibliotecas, romper los muros, tener bibliotecas en ese espacio que en la mañana sirven para el colegio y en la tarde son bibliotecas comunitarias, ¿no? O que la escuela pueda nutrir servicios diferenciados a adolescentes y que no haya que ir a buscarlos o que llevarlos al centro de salud donde no hay servicios diferenciados, sino que eso se pueda nutrir probablemente en el local escolar. Y que ese ecosistema tenga entonces un modelo de gobernanza donde se tomen decisiones públicas, privadas, con instituciones, y que además tengan marcos institucionales, y hay músculo institucional, recursos para poder operar esos sistemas. El reto para ellos es que desde las rectorías, entonces se flexibilice, se habilite, se generen las condiciones para que decisiones de ese tipo puedan tomarse en los territorios. Hay que avanzar hacia eso, rompiendo rigideces de sistemas administrativos, cambiando la forma en que pensamos la política pública, pero creo que hacia eso tenemos que ir caminando y los gestores territoriales también vencer esas dinámicas y esas islas de fragmentación que nos siguen atando, ¿no? Gracias. Por ahí creo que podemos avanzar en una perspectiva. Súper, ya estás adelantando parte del programa, además, que tiene este enfoque. Patricia Andrade, vamos, con la misma pregunta, pero creo que también desde tu experiencia y ángulo puede traernos nuevos elementos. A ver, quiero hacer dos comentarios. O sea, el primero es que creo que todos estamos de acuerdo, más allá de nuestros matices de diferencia, en que, como dije hace un rato, el sujeto es el principal desafío que tienen las políticas a nivel nacional, regional y local es poner al sujeto en el centro de las políticas. El sujeto es el que guía a las políticas. Y esto significa que si yo miro a los estudiantes de básica, es decir, a los niños, niñas, adolescentes, voy a hablar de básica regular, para no hablar del resto de básica, y miro sus necesidades, claramente sus necesidades no se restringen a estar de lunes a viernes de 8 a 1 para aprender, como si el aprendizaje fuera algo que lo puedo parametrar solo en un tiempo y un espacio, ¿no? Sino que tienen necesidades de alimentación y tienen necesidades de salud, ¿no es cierto? Y ahí eso es lo que nos referimos cuando hablamos de la necesidad de una articulación intersectorial.
no como un principio, ¿no? en sí mismo, sino porque es la mejor vía para poder responder a necesidades de los sujetos. Dicho eso, yo hace tiempo que me vengo preguntando si los proyectos educativos regionales, conociendo todo lo que significa como esfuerzo para las regiones, son la mejor llave para facilitar esta articulación intersectorial. Porque se han convertido como una suerte de política que queda por fuera del Plan de Desarrollo Concertado Regional, que finalmente es la herramienta que, a través de la cual los gobernadores regionales generan el presupuesto, gestionan el presupuesto para el conjunto de políticas de sus sujetos, ¿no? Entonces, tener un PER por fuera de un plan de desarrollo concertado, me pregunto si no es justamente, digamos, en qué medida está facilitando o no la articulación intersectorial que tanto necesitamos. Me pregunto si el no tener presupuesto es una consecuencia o es una causa. ¿Qué nos dice finalmente? O sea, porque finalmente, ¿quién tiene que gestionar y luchar ese presupuesto? No te lo van a dar desde Minedo, porque Minedo además no es el que da la plata, quien da la plata es el MEF. Los pliegos regionales luchan su presupuesto con el MEF, ¿no es cierto? Y entonces ahí es que llevan como prioridades. Si yo tengo un PER por fuera del PDCR, yo me pregunto si eso es algo que suma o que resta, y lo dejo como pregunta. Segunda cuestión, se ha hablado de la rectoría, ¿no es cierto? Y de la necesidad de limitar la rectoría y tal, y todos también, de nuevo, siempre en los principios vamos a estar de acuerdo. Aterricemos las cosas. ¿Qué significa la rectoría en términos de nuevo, poniendo a los sujetos en el centro, y ahora sí hablando de la educación, de los aprendizajes? A mí me queda claro, por lo menos yo, y todos ustedes me conocen, siempre he definido la importancia del currículo nacional como la política que va a permitir garantizar el derecho a la educación de todos y todas. ¿Por qué? Porque garantiza de que todos tengamos el mismo piso, la misma base, porque, y sobre todo en un contexto histórico y social tan polarizado como el que vivimos, donde ciertos sectores, por ejemplo, deciden que no les interesa la educación sexual integral, hasta que, o sea, eso para mí justamente lo que hace es reforzarme cuánto la política curricular es y debe seguir siendo una política nacional. Esto no significa, por supuesto, que, ojo, porque una cosa son las competencias del perfil, ¿no es cierto?, de egreso de la básica, y otra cosa es la programación curricular, que ahí sí yo reconozco que hay un error de parte del Ministerio de Educación de haber sacado las programaciones por nivel, pero si ustedes se dan cuenta, queridos colegas de regiones, lo que está como política es el currículo nacional, no son los programas. Los programas se desarrollaron como una herramienta para apoyar, y eso ha terminado sustituyendo al currículo. Y esa es la camisa de fuerza. Entonces, tenemos una camisa de fuerza que en realidad no existe. O sea, ahí, por eso, a veces tenemos que, como alguien dijo por ahí, en una larga norma, nos quedamos en lo que nos restringe en lugar de ver lo que nos habilita. Y una buena lectura de la política curricular nos llevaría a permitir, o sea, reconocer que en realidad el currículo lo que me está planteando es a dónde debo llegar con todos, porque es su derecho, y realmente yo siempre voy a invitar a que alguien me discuta cuál de los 29 competencias es irrelevante para nuestros chicos, y eso es muy distinto a las metodologías y el resto de normas que tienen otra jerarquía que no es vinculante y que sí, efectivamente, es parte de creo que es parte de lo que genera tanta fricción y finalmente se genera un rechazo al currículo cuando el rechazo más es a las herramientas que están solo por normas y porque efectivamente ahí hay que reconocerlo, los equipos del Ministerio de Educación son medios obsesivos, angustiados porque creen que hay que darles a los docentes hasta el último detalle, ¿no es cierto? Pero eso, en realidad, no necesitamos seguirlo, porque eso no es una política. Gracias, Patricia. Hay preguntas en realidad. Yo creo que la verdad es que vamos a hacer como seleccionar algunas porque tienen mucho que ver con lo que ustedes han planteado y sí les pido ahora, José Luis, en tu intervención, cerrar con estas propuestas que tú ves de manera concreta, en este escenario, viables además. Vamos, José Luis, 3 minutos. Muy bien, a ver. Y ya, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que José y Patricia están planteando en términos de aterrizaje. Yo
Yo plantearía dos cosas. A ver, una es, yo sí creo que esta cultura normativista que tiene el sector de educación no se va a cambiar sola, digamos, ¿no? Y sí creo que tiene que haber gestos normativos más explícitos que digan, o sea, aprender a regular para la pertinencia, digamos, ¿no? Aprender a sacar una norma que diga, este es el estándar nacional y todo esto es el estándar regional. Todo esto es, yo sé que te habilito, pero te voy a decir todo lo que tú puedes hacer, ¿no? Porque las normas, digamos, cuando no son taxativas, por supuesto que te pueden inducir a error. Y sabemos que estamos además en el sector público donde todos tememos tomar una decisión porque alguien nos va a perseguir, digamos, ¿no? La Contraloría, la asesoría jurídica, siempre va a haber alguien que te diga, no puedes hacer eso, pues porque la resolución ministerial no dice tal o cual. Yo diría que hay que empezar, digamos, a regular de esa manera muy explícita. Y eso debería invitar a que el ministerio eche para atrás de este detalle normativista y que los gobiernos regionales empiecen a normar, que también es algo que no lo hacemos, digamos, ¿no? Los gobiernos regionales tienen que normar, tienen que sacar resoluciones ejecutivas regionales o resoluciones directorales que digan, bueno, ese estándar nacional yo ahora lo voy a adaptar de esta manera, mi presupuesto lo voy a organizar de esta manera. Eso es. Y el ministerio podría ser un gran acompañante de esa formulación normativa, en vez de sacar un gran lineamiento de 80 páginas de todo lo que tiene que suceder. Eso creo que ya es momento de que ocurra, ¿no? Y la otra medida que yo esperaría, y creo que muchas regiones ya lo están haciendo, es que yo creo que hay que acercar la UGEL al distrito. Es decir, yo sí creo que hay que pensar en fórmulas organizacionales en donde la UGEL tenga una manera de desconcentrarse en el distrito, de que haya un equipo de la UGEL en el distrito. Y estoy diciendo el distrito por decir algo, digamos, por decir un espectro local más cercano, ¿no? Y que eso signifique una suerte de lo que en otros países son estos circuitos educativos, ¿no? Es decir, es un eje movilizador que junta redes de escuelas, redes de institutos, ¿no? Con universidades, con comunidad, con municipalidades, y se constituye, digamos, en un sistema, lo que decía José, ¿no? En un sistema educativo, pero ojo, que la UGEL desde la capital de la provincia nunca va a poder hacer eso. Todos estamos muy lejos, ¿no? El sistema está muy lejos de donde tiene que estar. Debería haber una manera en que podamos acercarnos, y ese acercamiento logre una red no solo entre escuelas, sino entre docentes, ¿no? Y entre padres, digamos, o entre lo que eran los CONEI, digamos, lo que son los CONEI, creo que esas redes son más fuertes cuando se rompen los muros, ¿no? Entonces son redes de docentes que con los padrones nominales pueden tomar estrategias entre servicios, ¿no? Y miren, entre la básica, la técnico-productiva, la superior, para irnos por toda la trayectoria, ¿no? Creo que eso ya es momento de hacerlo. La UGEL está muy lejos de las personas. Por más que quiera acercarse, está muy lejos, ¿no? Han visto nomás la proporción que nos ha contado Elba entre la UGEL y entre el número de escuelas que tiene a su cargo. Eso sucede en el ámbito urbano y en el ámbito rural con mayor sentido. Entonces, sí creo que esa desconcentración es importante. Otra vez, tú vas a un UGEL o a una DRE o a un gobierno regional y planteas esto y te dicen, no puedo. Y no es verdad que no pueden hacerlo, ¿no? Pero sí es cierto que no tienen los incentivos, los arreglos, las normas, los presupuestos para hacerlo, porque un UGEL se va a partir en 8 partes, pero va a ser difícil que pueda gastar presupuesto en 8 partes, ¿no? Entonces, sí creo que el sistema tiene que ayudar, tiene que tener gestos más reales de cómo está acercando, ya ni siquiera voy a hablar de descentralización, de desconcentrar las cosas más cerca al acompañamiento de las escuelas, ¿no? Eso para ti. Muy bien, José Luis. Tenemos agenda y voy a leer algunas preguntas. Me gustaría que rápidamente, en un minuto, si alguno quiere responderla, pero además tomamos como las preguntas creo que vamos a tener que abrir digamos, otro Zoom. Están súper interesantes. Hay una pregunta, Patti, que plantean sobre por qué no se reconocen las competencias 30 y 31 como competencias fundamentales. Está muy vinculada a lo pedagógico, pero luego vienen preguntas como los gobiernos regionales se llenan más de personal del partido y no valoran la gestión técnica, que ese es un tema que aparece ahora que estamos al frente de un proceso electoral. Nos ponen en otra pregunta, ¿por qué no desarrollamos los consejos de gestión regional como ejemplo
de que existe en agricultura. Y creo que ahí también tenemos experiencias, ¿no? De los COPARE, de los COPALE, con matices más, matices menos. Otra pregunta es cómo se aborda la gestión del conocimiento en relación a la identificación de oportunidades y desafíos de los servicios educativos. Súper interesante la pregunta. Plantea cuáles serían aquellos 3 elementos que el gobierno central debería reforzar para contribuir al proceso ordenado de descentralización. Me gusta porque agrega además el proceso ordenado, ¿no? Nuestro proceso no fue ordenado. ¿Cómo incluir competencias digitales en los gestores para una buena gestión territorial? En proyectos regionales, en agricultura, salud, educación, creo que aquí ya incorporan también este elemento intersectorial. También nos plantean la importancia de tener presupuestos, digamos, presupuestada una red de voluntarios para identificar niños y adolescentes en situaciones de riesgo, de deserción y realizar acciones de prevención para repitencia. Esto es bien importante porque se ha puesto también en la agenda, ¿no? Estamos señalando que son las personas lo más importante. Si no tenemos estrategias para recuperarlos, para que se mantengan, esto queda en el aire. Y esto también desde una gestión territorial. Algo que aquí además todos los demás aparecen como espectadores anónimos, pero Manuel Bello nos hace una pregunta interesante. Cuando hablamos de gestión territorial en un ámbito como San Juan del Lurigancho y el Agustino, ¿nos referimos a ese espacio enorme o a los barrios, las urbanizaciones, los distritos? ¿Cómo caminamos hacia servicios educativos o un servicio educativo con instituciones educativas fuertes y vinculadas estrechamente a la comunidad? ¿Cómo hacemos que los alumnos vayan a los colegios de sus barrios y no se transporten cada día hacia colegios ubicados? Eso es también un desafío territorial concreto que en pandemia se ha hecho mucho más evidente y creo que se puede avanzar en esa ruta también. Voy a leer las últimas 3. Considera que las reglas de juego de la ley de reglamento de contrataciones del Estado, tal cual están hechas, ayude o entorpece la resolución de controversias para no llegar a arbitrajes. Creo que allí también, digamos, mucho de los procesos que se caen, ¿no? Respecto a las compras y adquisiciones grandes en educación, también tienen que ver con esto. Si alguien quisiera responder, considera que el sistema Invierte-P es mejor o peor que el SNIP para el cierre de brechas o acceso a servicios educativos de calidad. Y Mapi Ego Aguirre plantea cualquier mejora o puesta firme que busque fortalecer la gestión descentralizada de los servicios educativos tiene que involucrar cambios estructurales, que es lo que acá también se ha planteado, ¿verdad? ¿De qué manera podría involucrar el MEF en esta reforma que ponga en primer plano la realidad territorial de nuestras regiones? Y hay una pregunta, José Luis, también para ti. ¿Cómo podría lograrse que las DRES materialicen las medidas nacionales con pertinencia cuando en palabras de los propios actores las regiones no cuentan con suficiente capacidad técnica para ello? Hay una última pregunta que fue la primera: ¿qué tanto afecta la alta rotación dentro del gabinete ministerial en los servicios educativos? No tenemos que responder todas, he querido leer todas porque creo que expresan el interés de nuestros participantes que a las 8:43 se han quedado acompañándonos. Me gustaría que en un minuto, si alguien quiere hacer una referencia a eso, lo hagan por favor, para hacer un último repaso y cerrar esta jornada. ¿Quién quiere? ¿Sí? Pati, en un minuto y luego José Luis. Vamos. Menos, en realidad quiero responder a la pregunta por el tema de las competencias para que no haya margen de confusión. O sea, una cosa es el perfil de egreso, que son 11 aprendizajes fundamentales, y otra cosa son las competencias del currículo, que son las que se desarrollan a lo largo de la educación básica. Y en efecto, o sea, en el currículo hay 31, pero son 29 las que todos los estudiantes tienen que desarrollar, porque la 30 y 31 se refieren a opción religiosa, y como todos lo sabemos bien, eso es, depende de la decisión de la familia. Si una familia no tiene como opción la religión católica, puede pedir una exoneración. Entonces, incluso en el currículo aparece 30 y 31 en otro color. Gracias, Pati. Y el Perú es un estado laico, ¿no? Exactamente. Así entonces es una opción de las familias. Bien. José Luis. Yo quería referirme al comentario de Manuel, ¿no? Porque me parece una oportunidad también bien interesante, porque cuando tú hablas de gestión territorial, ya excediendo al sector educación, cobra relevancia una competencia de los gobiernos regionales sobre todo, pero también de las municipalidades, pero de los gobiernos regionales sobre todo, que es
el de planificación del territorio, ¿no? Que es una dimensión de la gestión del territorio. Que la gestión del territorio no se compone de sectores, digamos, ¿no? Sino que en realidad gestiona, entre otras cosas, la localización de las prestaciones en el territorio. Es el territorio el que debería mirar, bueno, aquí hay asentamientos de las personas, ¿verdad? O aquí deberían estar asentadas las personas porque no deberían estar en zonas de alto riesgo, ¿verdad? Por fenómenos naturales. Yo debería lograr incentivar movilización de las personas en ciertos espacios, en otras no voy a poder hacerlo por sus actividades y por temas históricos y culturales, y de tal manera que estos clústeres o estos nodos de asentamientos me permitan ubicar las prestaciones. Esa ubicación de una escuela, que también es la hermana de la ubicación de la posta, y es la hermana de la ubicación de un centro de empleo y de MUNA y de un centro de emergencia mujer, ¿no? Debería ser una decisión del gobierno regional. No debería ser una decisión de cada sector, casi que es el mundo al revés, digamos, ¿no? Pronieto, qué sé yo, el ministerio toman decisiones, por supuesto, tratando de identificar mucha información, pero ubicando la infraestructura de los servicios, no necesariamente donde la planificación del territorio te lo está demandando, ¿no? Entonces sí creo que esa es una oportunidad para mirar más bien esa planificación urbana, rural, que la tiene que hacer el gobierno regional. Eso jamás lo va a poder hacer el nivel nacional, por ejemplo. Muy bien, gracias, José. Y ahora, José Carlos, contigo, a ver, Sí, minuto. Pati, para cerrar nada más, de acuerdo con el tema de lo que además se venía avanzando en ese proceso ya de organización territorial del servicio educativo en el marco efectivamente de procesos de planificación y ordenamiento territorial mayores que, como bien decía José Luis, están en la competencia de los gobiernos regionales. Se dejó un plan para ello, ojalá la actual gestión lo impulse, mejorándolo, complementándolo, pero hay una lógica en ese sentido y además, como decía hace un momento, sí creo que la unidad para ello tiene que ser el barrio, la comunidad. La experiencia de Aprendo en Comunidad en todo este proceso nos ha enseñado muchas cosas. Sobre el tema de la politización, reafirmar que los directores de UGEL son nombrados por concurso, por la carrera. Había una tensión también a veces con los gobiernos regionales por si debían volver a ser cargos de confianza o no. Yo creo que hay que avanzar en la lógica meritocrática y además hay gerentes públicos. Oster es gerente público, creo que eso también va a ayudar a profesionalizar el sector. Y lo último para MAPI, yo creo que desde el MEF, una cosa estructural de fondo para avanzar en esta lógica es descentralización fiscal, ¿no? Las regiones tienen que poder recabar recursos, planificar en función a ello, y creo que esa es una reforma pendiente todavía y avanzar en eso va a ser de suma importancia. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Y bueno, y agradecer a Elba, Lourdes, Oster, Patricia, José Luis, José Carlos, que además han aceptado ser parte de la plana docente del programa de gestión territorial y centralizada de las políticas educativas. Y el día de hoy creo que se ha puesto en agenda muchos temas que aparentemente pueden estar resueltos y que todavía tienen una ruta por buscar respuestas y mejores mecanismos. El Perú es un país unitario y descentralizado y no hemos logrado concretar eso. El ejemplo que nos puso Elba al inicio de Lima Metropolitana como todavía una instancia dependiente del Ministerio de Educación, nos abre una ruta desafiante para pensar cómo quisiéramos iniciar un proceso de descentralización que tenga además esta rigurosidad, esta flexibilidad y lecciones aprendidas. De verdad que queremos agradecerles. Yo diría que a manera de conclusión, en realidad se han planteado temas estructurales que tienen que ver con cómo concebimos el Estado y cómo lo gestionamos, además, muchas veces lejano al ciudadano. Y el programa lo que intenta también ahora, y ustedes lo han traído a la mesa, es hacer esa revisión que no muchas veces está tan clara de qué estamos entendiendo por territorio, por descentralización, cuál es nuestro balance, para luego entrar a mirar estas políticas educativas que también se han traído a la mesa, que tiene que ver con el proyecto educativo nacional. No se ha hablado mucho de eso. Tenemos 2 proyectos educativos nacionales ya, digamos uno al 2021 y ahora al 2036, pero sí Lourdes trae a la mesa los proyectos educativos regionales y Pati Andrade pone un elemento que creo que ayuda también al debate de cuánto esto nos puede permitir realmente tener o concretar el derecho a la educación.
esto implica sin duda adentrarnos en esta lógica de gestión territorial y descentralizada. No es poca cosa en un país tan diverso como el nuestro. Aquí ya se han puesto muchos elementos que necesitamos profundizarlos y que además tienen que ver con manejo de herramientas. Esto que al inicio José Luis decía, la caracterización territorial. José Carlos decía, bueno, se ha avanzado en esto. ¿Dónde están esas herramientas? ¿Están guardadas? ¿Por qué no se usan? ¿Los sistemas de información sirven para tomar decisiones en el plano nacional? ¿O realmente las tenemos que usar en el territorio? Entonces, todos estos desafíos tienen que ver con competencias que están en la norma y que tienen que ejercerse. Y bueno, por último, esto nos lleva a replantear tal vez una gobernanza territorial que hoy necesitamos mirarla desde este plano, pensando en esta institución educativa que aquí también se ha descrito, pero pensando en sistema educativo, ¿no? No en sectores, no en esta lógica que a veces genera compartimentos estancos, y José Carlos Vera planteaba esta pared que hemos construido, que simbólicamente es la institución educativa, y que, ojo, en contextos rurales eso no se da. Creo que nos abre esa posibilidad. El programa y lo que nos han traído hoy también todos nuestros panelistas invitados, nos señalan que hay rutas, hay esperanzas, pero que necesitamos ir cohesionando eso. Yo quisiera solo agradecerles de verdad a todos ustedes porque traen nuevos elementos que van configurando esta ruta que puede hacer posible realmente un cambio y avanzar hacia una gestión descentralizada y territorial de las políticas públicas. Muchas gracias y dejo a Mariela nuevamente, le devuelvo la posta. Esperemos que se haya grabado porque creo que también puede luego ser compartido. Esto da para muchas, digamos, para muchas conversas, y agradecer a todos los que han hecho sus preguntas y por haberse mantenido hasta este momento con nosotros acompañándonos. Gracias. Mariela, te doy la posta. Me parece que nos quedamos acá. Sí, no se preocupe, profesora. Muchas gracias más bien a Muchas usted gracias y a a todas todos. las personas que han participado el día de hoy. Como sabrán nuestros invitados, la primera parte es esta parte del masterclass en sí. Y este masterclass se está realizando en el marco de la convocatoria del programa de especialización en gestión territorial y descentralizada de las políticas educativas. Así que más bien le doy la bienvenida a Carolina Pineda, quien es nuestra asesora comercial y quien va a comentarles un poquito más sobre el programa. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, profesora Patricia. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su asistencia en este conversatorio en el marco de nuestra convocatoria del programa de especialización en gestión territorial y descentralizada de las políticas educativas que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que este programa de especialización forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua, se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 128 horas académicas de aprendizaje y tiene un descuento por pronto pago hasta este lunes 9 de mayo. Entre sus principales diferenciadores, consideramos importante resaltar que contamos con una plana docente de alto nivel académico con puestos de alta dirección en las principales entidades públicas. Somos la universidad número 1 del Perú según el QS World University Ranking 2022. Y respecto a nuestra modalidad a distancia, brindamos sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias, como también un amplio networking. Nuestra propuesta académica del programa de especialización en gestión territorial y descentralizada de las políticas educativas cuenta con un total de 128 horas desarrolladas en 5 módulos y un taller integrador, los cuales serán dictados por reconocidos docentes que están actualmente elaborando en las principales instituciones públicas. Nuestra coordinadora académica es la profesora Patricia Correa,
especialista en educación de la Oficina de UNESCO en el Perú y coordinadora de la Estrategia Regional y de Protección del Programa Secundaria Rural Horizontes. Del mismo modo, nuestra plana docente está conformada por 11 profesores que han laborado en diferentes áreas en Minedu, MINSA, PCM, Ministerio de Cultura, entre otros sectores. Nuestro programa de especialización iniciaría este 16 de mayo, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con los docentes serían en una frecuencia de lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche. Por último, contamos con una tarifa por pronto pago de 4.000 soles, pago único en su totalidad, que estará vigente hasta este lunes 9 de mayo. Como también pueden acceder a un financiamiento de la tarifa general previa evaluación de la PUC. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestros correos electrónicos o al celular 962-379-448. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro programa de especialización en gestión territorial y descentralizada de las políticas educativas.